Hola, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicar el ejercicio 8.3-1 del libro de Cullen, el libro de termodinámica y una introducción a la termostática. En el planteamiento del problema, el problema nos pide entender de forma intuitiva por qué se cumple que el calor específico a presión constante es mayor o igual que el calor específico a volumen constante. Y también nos pide ver por qué la compresibilidad isotérmica es mayor o igual que la compresibilidad adiabática. Además, el ejercicio nos da una pista que nos dice que comparemos cómo entra y sale la energía en procesos de calentamiento a presión constante y a volumen constante. Para la solución del ejercicio, vamos a recordar algunas definiciones, como lo son la del calor específico a volumen constante, que es digamos, el calor que necesita un sistema para aumentar su temperatura a volumen constante, y de igual manera el calor específico a volumen constante, que es la cantidad de calor que necesita un sistema para aumentar su temperatura a presión constante. Ahora bien, vamos a recordar también lo que es la compresibilidad isotérmica, que mide cuánto cambia el volumen al aplicar la presión a temperatura constante, y la compresibilidad adiabática, que mide cuánto cambia el volumen al aplicar presión sin intercambio de calor. O sea, en sí es como la entropía es constante en este caso. También recordemos que en la sección 8.3 en el Callen nos definen esta ecuación, la 8.20 y la 8.21, en donde nos dice que el calor específico a presión constante es mayor o igual que el calor específico a volumen constante, y esto a su vez es mayor que cero, mayor o igual. Y de la misma manera para la comprensibilidad adiabática y isotérmica. Siguiendo la pista que nos da el ejercicio, vamos a ver el proceso a un volumen constante. Entonces, en un calentamiento a volumen constante siempre se va a cumplir esto, o sea, siempre va a haber un calor. Entonces, el motivo es que si el volumen no cambia, entonces no hay trabajo. Y entonces, absolutamente todo el calor que entra aumenta la energía interna del sistema. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se manifiesta ese aumento de energía interna? Y pues básicamente esto se manifiesta en un aumento de temperatura. Así que el proceso, o sea, el proceso isocórico, todo el calor se dedica exclusivamente a calentar el sistema. Ahora analizaremos esto con un calentamiento a presión constante. En este caso, siempre se va a cumplir esta relación de aquí, que la diferencia de energía más la presión por la diferencial del volumen, pues va a ser igual al calor que estamos imponiendo. Aquí el calor se usa de dos maneras. Una parte aumenta la energía y la otra parte se convierte en trabajo de expansión, pues porque se cumple esta relación, que P por el delta del volumen siempre va a ser mayor que cero. Entonces, ¿qué significa esto intuitivamente? Que hay una fuga de energía. Parte del calor se va a empujar, podríamos decirlo así, empujar al entorno. Por eso, para lograr el mismo cambio de temperatura que a volumen constante, se necesita más calor cuando el proceso ocurre a presión constante. Entonces, siempre se va a cumplir la relación que el calor a presión constante va a ser mayor que el calor a volumen constante para un mismo delta de T. En conclusión, el calor a presión constante va a ser mayor al calor a volumen constante para un mismo T. Y pues esto explica directamente que el calor específico a presión constante, que lo podemos escribir de esta manera, es mayor al calor específico a volumen constante, que lo podemos escribir de esa manera. Entonces, estas son las razones por las cuales siempre se cumple que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Ahora veremos el otro caso que nos pide el ejercicio, que es la compresibilidad isotérmica. Bueno, esta pues la definimos de la siguiente manera, como 1 sobre volumen por el cambio del volumen con respecto a la presión a una temperatura constante. Entonces, ahora pensemos intuitivamente qué pasa cuando comprimimos un gas manteniendo la temperatura constante. Pues al comprimirlo, el gas entra en un proceso isotérmico, es el calor sale al entorno, así el gas se mantiene frío. Entonces, el gas frío tiene moléculas con menos energía cinética, por lo que se oponen a la compresión. Eso hace que el volumen disminuya más fácilmente. En otras palabras, es más fácil comprimir el gas a temperatura constante y por eso la compresibilidad pues va a ser mucho más grande. En una compresión adiabática, la entropía se mantiene constante y no hay flujo de calor hacia afuera. Entonces, cada vez que comprimimos, todo el trabajo que hacemos aumenta la energía interna del gas. Esto provoca un aumento de temperatura. Y al aumentar la temperatura, las moléculas tienen más energía cinética, chocan más fuerte con las paredes y se oponen a la compresión. Entonces, como consecuencia, el volumen disminuye menos que en la compresión isotérmica. Eso significa que la compresión adiabática es más pequeña. Entonces, ambas desigualdades están unidas por esta relación, que simplemente pues, es el criterio de estabilidad. Y eso sería todo. Muchas gracias.